Hola, bienvenidos a Experimentic, el podcast de Colsoft, un espacio en el que compartimos información de valor relacionado con la tecnología y aprender juntos cómo esta puede transformar el mundo. Nuestra invitada del episodio de hoy es Viviana Vélez. Viviana tiene más de 16 años de experiencia en la cadena de hoteles Estelar y actualmente es su directora corporativa de tecnología y sistemas. Con más de 50 años, Estelar es la cadena hotelera colombiana más antigua del país y actualmente lidera el sector tecnología. Tiene 27 hoteles con más de 3.500 habitaciones y actualmente emplea 1.600 personas en Colombia y en Perú. Viviana, gracias por estar con nosotros y por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias por la invitación y poder compartir las experiencias. Gracias. Bueno, Viviana, cuéntanos primero qué pasó con el sector hotelero en la pandemia. ¿Cómo impactó al sector hotelero la pandemia? Pues Leonardo, te digo que fueron uno de los momentos más difíciles que ha vivido la compañía desde que yo estoy aquí. Fueron momentos muy difíciles porque llegamos a momentos de cerrar los hoteles, cerrar las puertas de los hoteles. Eso quiere decir que no teníamos ingresos de huéspedes, lo que nos generaba un gran problema y era con la gente de nosotros, con nuestros colaboradores. Sin embargo, la presidencia siempre fue en pro de poder cuidar esos colaboradores y sus familias. Entonces fueron decisiones difíciles en donde tuvimos que mirar y reajustar todos los números y buscar, salir a los proveedores a buscar alivios en cuanto a los compromisos que teníamos con los proveedores, de tal manera que pudiéramos sobrevivir un poquito más, porque había mucha incertidumbre en ese momento de cuánto tiempo podía demorar la situación que estaba presentando de pandemia. Entonces, obviamente no fueron momentos muy agradables, fueron momentos muy difíciles, donde nosotros los directores, pues, a pesar que todo el mundo ya estaba en su casita, a nosotros nos tocaba seguir trabajando y mirando cuál iba a ser la estrategia para nosotros poder sobrevivir en el tiempo. Pero yo creo que como muchos sectores, pues obviamente fueron temas de decisiones estratégicas, pero creo que uno de los sectores más golpeados fue el sector del turismo, incluyendo pues obviamente el tema de los hoteles. Claro, y desde Hoteles Estelar específicamente, ¿cómo afrontaron esta situación tan dura, ¿no? Este momento. ¿Qué estrategias realizaron? ¿Qué hicieron en el momento que se inicia la pandemia y cómo fue evolucionando ese plan de choque que hizo Hoteles Estelar? Bueno, lo primero que nosotros hicimos, y te hablo un poquito más del área de tecnología, porque obviamente cada área tenía sus acciones que tomar. Desde el área de tecnología, obviamente fue empezar a buscar solución para que nuestros colaboradores pudieran trabajar desde la casa. Inmediatamente irnos a trabajo remoto, lo que quería decir que la organización tecnológicamente se tenía que preparar, poder recibir este número de personas desde afuera. Nosotros normalmente teníamos unas 100, 150 personas conectadas a través de VPN a la compañía. En ese momento nos tocó sacar casi 900 personas a trabajar fuera de las instalaciones de la organización, lo que trae pues riesgos a nivel de seguridad, riesgos a nivel de mover todos esos inventarios tecnológicos hacia las casas, que los colaboradores tuvieran acceso a un internet y que se pudieran conectar a la organización para seguir los procesos diarios del día a día que se seguían presentando. Nosotros teníamos que seguir pagando proveedores, teníamos que seguir ajustando y bajando reservas. Hubo un plan de choque desde mercado y ventas para poderse comunicar con los clientes y empezar el proceso de cancelación de reservas. Toda una serie de procesos donde tecnología en ese momento tuvo un rol muy importante, que fue apoyar las diferentes áreas
en que pudieran seguir sus labores en el día a día. Es importante anotar que nosotros el 70% es colaboradores operativos, o sea que no tienen acceso a la infraestructura tecnológica para desarrollar sus funciones, pero el 30% sí teníamos que seguir laborando para cubrir las necesidades de la organización. Ok. Bueno, y de esto que trajo la pandemia, mirándole también como el lado positivo, en todo esta, digamos que la tecnología, tanto para poder desarrollar sus procesos internos, como tú bien dices, la comunicación interna entre colaboradores, los procesos que pudieran seguirse desarrollando, tanto como nuevas tecnologías ya que fue pasando la pandemia, que ya por lo menos no estábamos confinados. ¿Qué trajo la tecnología y qué de eso se quedó ya post pandemia y se quedará? Listo. Por ejemplo, que empezó a hacer y a tener bastante relevancia los aplicativos de colaboración para la organización. Esto, el Teams, el OneDrive, que ya podíamos compartir por fuera y no tenían que estar dentro de la organización. Eso tiene sus ventajas, ¿no? Porque nos permitía ser muy ágiles y podernos comunicar así estuviéramos en ubicaciones diferentes. Aunque para nosotros no era extraño esa situación, porque a pesar que Estelar tiene sus partes principales o sus oficinas principales, por decirlo de alguna manera, en Cali y en Bogotá, pues nuestros hoteles se encuentran ubicados en diferentes ciudades del país. Sin embargo, no habíamos desde tecnología logrado que las herramientas de colaboración tuvieran una relevancia y un uso dentro de la organización. La pandemia nos trajo que teníamos que usar esas herramientas de colaboración para poder seguir nosotros en nuestro rol y desarrollar nuestro trabajo. Entonces, la gente le perdió el miedo a utilizar estas herramientas de colaboración y las hizo parte de su día a día. Esto obviamente cuando ya volvemos de pandemia y nos venimos hacia la organización y todos volvemos a nuestros puestos de trabajo, obviamente generó a nivel técnico unas cargas sobre los canales de comunicación de la compañía, lo cual nos tocó inmediatamente ajustar porque no queríamos que lo que habíamos ganado en pandemia, que era usar las herramientas de colaboración y ser mucho más eficientes con estas herramientas, pues lo perdiéramos. Entonces nos tocó ajustar mucho de los procesos de la organización y tomar decisiones de fondo de la estructura y la infraestructura tecnológica de la compañía. Entiendo. Y creo que Dime. que estas acciones y estas decisiones que tomamos durante y post pandemia ya son parte del ADN de la organización. Claro, y eso pasó, supongo, no solo en el sector tecnológico, sino en general, ¿no? Muchas empresas que tenían miedo, pues, a dar el salto, de pronto un teletrabajo, un trabajo híbrido, a hacer reuniones, conferencias, en fin, que no fueran presenciales, pues, se vieron obligadas a hacerlo y hay empresas que vieron sus beneficios, los beneficios de la tecnología, de la comunicación virtual y continúan incluso ahorita teniéndolo, ¿no? De forma permanente. Bueno, Permanente, por ejemplo, una parte importantísima fue las capacitaciones. Las capacitaciones ahorita se hacen por medio de esta plataforma, se dejan grabadas y las personas las pueden leer o pueden verlas cuando las requieran. Fíjate, y a nivel de cliente, de huésped, pues al inicio del confinamiento supongo que pues, no hubo mucho contacto porque todos estábamos confinados, pero ya a medida que fue creciendo la pandemia, que había un tema de protocolos de bioseguridad, que dieron el go, la puerta para que pudieran operar los hoteles, ¿qué cambios hubo con el cliente en este inicio de la pandemia? Y qué cambios también que la tecnología pudo haber apoyado esos cambios o esos procesos de bioseguridad y de tranquilidad para las personas en el tema de la salud y el no contagio. Claro, para nosotros era una prioridad. Para Estelar siempre ha sido una prioridad tanto cuidar a nuestros huéspedes como a nuestros mismos colaboradores, porque de todas maneras si alguien tenía un suceso o tenía unos síntomas, pues obviamente ponía en riesgo tanto los otros huéspedes como los mismos colaboradores de nosotros.
Y aquí haciéndote un paréntesis, pues nosotros perdimos colaboradores durante la pandemia, situación que no fue fácil para la organización, porque el perder un compañero tuyo de la organización, pues a todos, yo creo que a muchos nos tocó vivir esas situaciones que son difíciles. Pero la organización sí tenía muy claro de que nosotros necesitábamos abrir puertas, pero necesitábamos que todos nuestros hoteles fueran seguros, tanto para nuestros huéspedes, nuestros visitantes, nuestros clientes y también, pues obviamente, para nuestros colaboradores. Había regulaciones específicas en cuanto a la hotelería de cómo tenía uno que montar, qué protocolos tenías que montar dentro de los hoteles para poder salir. Todos, el área de operaciones fue muy específica y muy ágil en darnos todos los puntos que debíamos tener en cuenta. Y siendo así, pues obviamente empezamos desde el área de tecnología, qué tanto podíamos hacer nosotros para que el cliente no tuviera contacto físico, no se sintiera en riesgo. Empezando por los datáfonos, cambiar los datáfonos, ya no que me pasaran la tarjeta, sino que fueran de acercamiento. Todas las compañías estábamos en los mismos, pero era que fuera rápido, montar aplicativos que nos permitieran hacer reservas de los ambientes porque habían aforos. Ya no era el que llegara al restaurante, sino que teníamos que hacer reservas para cuidar que dentro de los ambientes se cuidara el aforo que permitía la ley de acuerdo a cada ciudad, porque adicionalmente no era estandarizado para Colombia, era por ciudad. Entonces teníamos que velar por eso, el hecho de que pues la gente no hubiera aglomeraciones dentro de los hoteles, de tal medida de que minimizáramos el riesgo de contagio. ¿Qué más hicimos? Poner, por ejemplo, protectores en las recepciones, en los mismos buffets. Nos tocaba poner protectores porque la gente ya no podía manipular los alimentos. Una serie de actividades, el manejo del tapabocas dentro de la organización y con nuestros huéspedes. Fueron muchas acciones que, si uno las ve con retrospectiva hoy en día, uno dice, pues, pucha, ¿cómo alcanzamos a hacer tanto en tan poco tiempo? Obviamente, y en una situación crítica, porque no teníamos plata, pues no estábamos vendiendo los niveles que necesitábamos para poder sobrevivir, pero nos tocaba hacer las inversiones para poder asegurar que los que llegaran estuvieran lo más protegidos posibles. Claro, difícil, muy, muy retador, ¿no? Y desafiante, más para sectores como el de la hospitalidad, que como tú dices, pues sí, viven de la presencialidad. Sí, claro. Sí, bueno. Viviana, cambiando un poco de tema, saliéndonos de este tema de la pandemia, todos sabemos que la tecnología es un transformador y facilitador de la sociedad en general, de todos los ámbitos. Hablando ya de la experiencia del huésped y saliéndonos un poco del tema de la pandemia, ¿cómo la tecnología ha venido en los últimos años transformando esta experiencia del huésped? Cuéntanos de eso a nivel general. ¿Qué aspectos de la tecnología de la experiencia del huésped han sido transformados por la tecnología? Bueno, hay muchas, si uno ve a nivel mundial, muchos facilitadores y transformadores a través de tecnología. ¿Qué tanto es lo que tú te puedes traer para Colombia con nuestra cultura? Porque uno quisiera, pues, hay una realidad, Leonardo, y es que los muchachos de hoy, conocidos como millennials, tienen un chip muy diferente a nosotros, los que ya pasamos de los 40 años, 45 años, pues no tenemos la misma facilidad que ellos para el manejo de la tecnología. Entonces hay que buscar un punto medio entre la tecnología y la hospitalidad tradicional. ¿Por qué? Porque a una persona, yo puedo querer poner mi tablet en la habitación que le baja, le sube las cortinas, le prende el televisor, pero muy probablemente una persona de 60 años que no ha tenido mucho que ver con la tecnología, pues eso le va a causar estrés. Y él lo que quiere es su tomita normal que prenda y apaga, que es lo que conoce. De acuerdo. Entonces, ahí la tecnología, y obviamente todos queremos mucho, todos nos compramos el iPhone 14, pero no lo sabemos usar, o lo usamos el 10%. Exactamente, en nuestro negocio tenemos que ver muy bien eso porque la tecnología vale plata. Y yo puedo querer ser el Rolls Royce de la tecnología en el tema de hospitalidad,
pero eso no me rebunda con los ingresos que yo espero recibir por esa tecnología que estoy poniendo, ¿ya? Entonces, parte de la responsabilidad de nosotros de tecnología es, listo, busquemos un punto medio, busquemos si hasta dónde podemos llegar, mejorando la experiencia del huésped, pero tampoco sin afectar los indicadores financieros. Entonces, encuentra soluciones supremamente lindas en el mercado, que casi tú le hablas y él te va a hacer todo. Ah, mire, yo quiero una hamburguesa y ya te está haciendo el pedido a la hamburguesa, al room service, y ya lo que te llega es el señor con la hamburguesa. ¿Ya? Hay muchas tecnologías de ese nivel, pero Estelar siempre ha sido muy conservador en buscar las mejores herramientas para nuestro mercado en el momento exacto. ¿Ya? De acuerdo. Entonces, por ejemplo, hoy estamos muy enfocados en buscar una solución integral que nos permita manejar al huésped desde que hace su reserva hasta que el cliente sale del hotel, ¿ya? Y hace su checkout y se va a coger su carro o su vuelo. Pero hay situaciones como esta que de pronto en el sector de la hotelería no migra la tecnología tan rápido con los entes gubernamentales o de control como si pasa en la banca. Me explico. Por ejemplo, nosotros tenemos un proceso que es supremamente importante para Migración Colombia, el Ministerio de Industria y Comercio y Turismo, que es el registro hotelero. El registro hotelero, hasta ahora la norma dice que debe ser firma autógrafa. Eso te hace que tengas que hacer pasar a tu huésped o en la recepción o les hagas un check-in, que es como le llamamos nosotros a un huésped que es VIP, y le hacemos el check-in en su habitación, pero sin embargo tiene que firmar un registro hotelero donde va a tocar implementos que otra persona ha tocado, el papel, el bolígrafo. Ese es un puntico que estamos trabajando y muchos de los hoteleros queremos que nos dejen montar el registro hotelero y que nos valga la firma electrónica con una entidad certificadora que me diga que efectivamente quien firmó el registro hotelero es Viviana Vélez y no otros que suplantamos. Eso tiene unos trasfondos también a nivel de Migración Colombia que deben cuidarse muy bien, porque es certificar que esa persona llegó a mi casa, está en mi casa y se hospedó en mi casa, ¿ya? Entonces, segundo, viene un tema que sí seguimos trabajando fuertemente, y es cambiar la tecnología de las cerraduras de nuestras habitaciones. ¿Por qué? Porque las cerraduras hoy en día son cerraduras RFID, o sea, son de acercamiento, y lo que necesitamos si queremos tener un check-in completo del huésped es que esas cerraduras manejen Bluetooth y manejen un código QR. ¿Ya? Que sea como que el huésped llegue y con el celular pueda abrir la puerta. Ya no hay necesidad de la tarjeta, no habría necesidad de la tarjeta de acercamiento. La necesidad de la tarjeta, sino que le llega, cuando él entra y dice voy a hacer check-in, ya voy en el taxi, voy a hacer check-in. Entonces él hace el check-in, nos manda el registro hotelero e inmediatamente nosotros le estamos mandando su llave para su habitación. Él entra y no tendría que pasar por el lobby, no tendría que interactuar con nadie si no quisiera. Y llegas a tu habitación, pueda inclusive pagar su estadía desde el televisor o desde su mismo dispositivo móvil, haga checkout y hasta luego y él se monte en un taxi. Si tú ves si todo eso está bien, pues el huésped ni siquiera tendría que interactuar con un ser humano si no lo quiere. Si lo quiere, obviamente nosotros tenemos a disposición las personas de nuestro staff para poderlo apoyar en lo que requiera. Genial, genial. Y a nivel mundial, ya que tú que has oído pues que puede venir en unos años, no tiene que ser corto plazo, en varios años, ¿qué temas tecnológicos crees que puedan aplicar y trabajarse con el sector? Mira, una de las grandes inquietudes y siempre la necesidad del sector hotelero es conocer el huésped. Es un tema que no es fácil, porque antes nosotros los hoteleros, muchos de nuestros ingresos venían de otras compañías, o sea, teníamos tarifas negociadas a nivel de compañía. Hoy en día, como está cambiando el mundo, todo se está yendo para las OTAs, lo que llamamos nosotros las OTAs, o sea, las agencias online. Entonces, ahí
pues conocer ese cliente que viene, pues es bastante complicado y que viene por una vez o dos veces. De pronto nosotros nos enfocamos más en ese cliente recurrente con quien ya tenemos una negociación para su compañía. A nivel mundial sigue primando esa premisa de que obviamente nosotros los hoteleros, esas negociaciones que te aseguran unos ingresos periódicos por el manejo, por el movimiento de esas compañías, de sus funcionarios, pues sigue siendo prioridad para nosotros. Sin embargo, también nos estamos enfocando mucho en ese turismo que viene aunque sea por una vez o dos veces para conocer la ciudad. También empieza a ser muy importante. Esa era una proporción que antes de pandemia no pasaba el 15% de las reservas a través de agencias de viajes online. Hoy en día casi nosotros estamos hablando de un 30% de viajeros que entran por ese canal de ventas, canales electrónicos. ¿Qué queremos y qué hemos querido siempre todos los hoteleros? Pues que los huéspedes nos utilicen más nuestros canales propios a que lo hagan a través de una agencia. Okay. Porque eso tiene unos costos inmersos que obviamente uno quiere vender de primera mano y no tener que hacerlo a través de un tercero. De acuerdo. Y todos lo seguimos trabajando en eso. De acuerdo. Bueno, Viviana, sabemos que la gestión sostenible y el cuidado ambiental es algo muy importante para los clientes, para los huéspedes y en el sector hotelero tan importante que es un tema decisorio entre una elección de un hotel u otra. Hoteles Estelar, ¿qué está realizando? ¿Qué está haciendo en gestión sostenible y la tecnología que apoya esa gestión sostenible que está realizando Hoteles Estelar? Bueno, te cuento. Obviamente tenemos programas para manejo de residuos, para manejo de las aguas, el mismo control de energía, ¿ya? Tratando de buscar y de cuidar el planeta lo más posible. Desde el área de tecnología, por ejemplo, nosotros siempre tenemos una campaña de la impresión dúplex. Por ejemplo, uno piensa que es algo tan sencillo, pero para una organización de estos estamos hablando de muchas resmas de papel que se pueden economizar en un mes, ¿ya? Hacer conciencia entre nuestros colaboradores de que no todo se tiene que imprimir. Hay muchas cosas que puedes leer y puedes puntear desde el computador y no necesitas imprimir. Entonces hacemos mucha gestión social en cuanto cuidemos y miremos a ver el papel, no lo malgastemos. Siempre buscamos compañías que tengan y sean responsables socialmente en cuanto este tipo de residuos, también con los toners. Por ejemplo, que nuestro aliado estratégico tenga un proceso claro, definido y que agregue valor a todo el proceso de reciclaje de los toners y todas esas partes minúsculas partes de los dispositivos electrónicos. Igual pasa con los mouse, con los teclados. Estamos buscando cómo hacer un proyecto que nos permita ser responsables socialmente con todos estos dispositivos electrónicos que se generan o se salen de la organización por ya desuso o por daños. En eso de tecnología, sí. Importante. Viviana, y ya cerrando, y por último, ¿qué consejo le darías a los hoteleros que nos escuchan y que nos ven, grandes, pequeños, medianos, y a esos líderes como tú, jefes, cabezas de las áreas de tecnología de los hoteles en nuestro país, para seguir siendo exitosos y lograr este reto de la transformación digital y de la adopción tecnológica que es permanente y constante y seguir haciéndolo así por muchos años? ¿Qué consejo le darías? Sí, que la tecnología llegó para quedarse y ya no hay vuelta atrás. O sea, cada vez tenemos avances y cosas importantísimas que se van gestionando en todo el mundo. ¿Qué 3 consejos les daría yo? Evalúen muy bien sus aliados de negocio. Muchos venden, pocos apoyan. Entonces pienso que el área de tecnología o la cabeza de tecnología de una organización
tiene que evaluar muy bien con quién va a hacer esa alianza, porque cuando en tecnología nosotros buscamos una alianza no es para 1 año ni para 2 años, es para mucho tiempo, porque uno no está haciendo cambios cada 2 o 3 años de un proveedor, y más si es un core de un proceso core. Entonces, para mí ese es un consejo importantísimo: evalúen muy bien sus aliados tecnológicos. El segundo es: evalúe siempre el mercado, qué se está presentando, qué nuevas oportunidades hay en el mercado, y aterrícelas muy bien, porque es que muchas veces yo quiero con los ojos, pero la razón no me da. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, es muy bonito tener muchas cosas, pero también tenemos que ser aterrizados a cuál es la necesidad real de la organización donde yo laboro, y qué tanto eso financieramente aplica o no aplica para la organización, porque todas las empresas pues tenemos que rendir unos utilidades a sus propietarios, eso es una realidad. Entonces yo puedo querer mucho, pero pues si no da, no da. Y el tercer consejo es: empiecen a mirar la seguridad. La seguridad tecnológica en estos momentos es un proceso harto, pero hay que hacerlo, porque esa es la realidad de nosotros hoy en día. Hay gente maleante que quiere hacer daño, entonces uno tiene que buscar el punto medio en cuánto me aseguro y cuánto me vale, y cuáles son mis riesgos, ¿ya? Entonces, tener un mapa de riesgos para una organización en estos momentos es importantísimo. Clave. Bueno, Viviana, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición. Nos dejas información muy valiosa para nosotros, para nuestra audiencia. Y bueno, esperamos continuar con esa alianza de ya más de 6 años entre Colsoft y Hoteles Estelar. Y gracias por acompañarnos. A ti, Leonardo, muchas gracias por invitarme. Bueno, y ustedes, gracias por estar y acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio de Experimentic. Recuerden buscarnos en Colsoft, @Colsoft, en Instagram, en Twitter, YouTube, LinkedIn y la página www.colsoft.com.co. Allá nos vemos. Cuídense. Un abrazo.